Bueno, pues comenzamos la última sesión de la mañana y es un verdadero placer poderos presentar a Irene Lebrusan. Perdón, ahora sí te ven bien. Que es una muy buena amiga desde hace muchos años y es experta en sociología del envejecimiento. Para que os hagáis una idea, os leo brevemente su currículum. Es doctora en sociología, ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard, asesora en el Gabinete de Presidencia del Gobierno de España en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia entre el año 2020 y 2022. Desde diciembre del 23 trabaja como profesora en la Autónoma de Madrid. En 2024 fue nombrada académica de número en la Academia Joven de España, una academia bastante relevante. Y su tesis doctoral se centraba en la vivienda en la vejez, que recibió un premio de investigación en economía urbana y también fue publicada por la editorial del CSIC en el año 2019. Ha participado en una barbaridad de proyectos de investigación, al menos una veintena. Ha sido durante mucho tiempo coordinadora del Centro Internacional sobre el Envejecimiento, del CENIE. También tiene un blog dentro de ese, un espacio virtual en el que escribe y reflexiona sobre la sociedad en la vejez, que se llama Envejecer en Sociedad. Ha participado con otras entidades como el Consejo Económico y Social, Save the Children, Observatorio Social de la Caixa, lo que a lo mejor la gente joven llamaríais una máquina, ¿vale? Irene, eres un... No sé si lo decís ya eso. Ya no... Una crack, una bestia, ¿vale? Y es un placer poder tenerla aquí para que nos hable sobre la ciudad y los cuidados. Y sin más, muchísimas gracias, Irene, por aceptar la invitación, dada tu agenda y nada, te escuchamos con placer. Puedes compartir pantalla, te tengo que dar permiso, creo. No, puedes compartir directamente. Vale, bueno, lo primero, mientras voy compartiendo pantalla, que estos siempre son los grandes misterios para mí, daros, darle las gracias al equipo organizador, especialmente a Roberto, y daros las gracias también a vosotros por estar aquí, por compartir este ratito conmigo. La verdad que siempre dos cosas. Siempre tengo problemas para compartir pantalla, muy fácil hablar, pero más importante, siempre me siento, la verdad, que muy cómoda y muy bien recibida cuando en la facultad de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. La verdad que me encanta participar con ellos, no solamente porque Albacete me gusta mucho y en especial su comida. Por eso siento también mucho no poder estar ahí con vosotros, pero también aquí señalar una cosa que quizá a veces cuando disfrutamos de determinadas cuestiones no nos damos cuenta, no somos conscientes de la suerte que tenemos. Me explico. Tenéis una facultad, que es una facultad comparativamente pequeña, ¿no? Si pensamos en otras, pero tenéis una facultad muy activa, con un equipo docente que está muy entregado. Esto os lo digo después de haber trabajado en muchas universidades, en Madrid, en el extranjero. Bueno, pues en España las universidades no tenemos tantos medios como pueden tener pues Harvard, el MIT, ¿no? Universidades de este tipo, pero tenéis la suerte de verdad de contar con un equipo súper entregado. Admirada me quedo de todas las cosas que hacen con y por vosotros. Vale, creo que he compartido la pantalla, ¿la veis ya? Vamos a intentar otra vez. Bueno, mientras tanto, os voy contando, voy adelantando cuestiones para que tampoco perdamos tiempo, ¿vale? De lo que os voy a hablar, siempre me cuesta ponerle el título a las presentaciones que vamos a hacer. Entonces, quizá hablaría, aunque le he puesto un determinado título, pero quizá hablaría más de tema. Voy a hablaros en definitiva sobre vejez, sobre ciudad, sobre cuidados
y intentaremos hacer un pequeño análisis de lo que está sucediendo ahora mismo y donde podamos una pequeña, por lo menos unas referencias a lo que sería la perspectiva, ¿no? La prognosis, qué es lo que nos va a deparar el futuro. Cuando analizamos qué es lo que nos va a pasar en el futuro, también estamos entendiendo mejor por qué lo que sucede ahora es importante. Bueno, ahí me he querido fijar mucho en determinadas cuestiones, particularmente me he querido fijar en... Perdona. Sí, vale. Creo que voy sabiendo qué pasa. Vale. Vamos a ver si así. Creo que así compartimos. Vale. ¿Ahora sí? Oh, qué bien, qué ilusión. Bueno, me gustaría mucho fijarme en algunas cuestiones que son bastante más conceptuales, pero creo que son conceptos que nos ayudan muy bien a entender por qué este tema del que estamos hablando es importante. Y ya digo, porque va a ser importante en vuestro futuro particular y en el futuro del país y, por supuesto, y más concretamente en el futuro de nuestras ciudades, pero también de otros espacios. Eh, bueno, lo que estamos es en un momento de muchos cambios en el que necesitamos reconceptualizaciones. Efectivamente, existe un cambio demográfico, hablaremos un poquito ligeramente de ello, pero también se está produciendo un fenómeno que es el que denominamos urbanización, es decir, una mayor acumulación de la población en las ciudades. Sabéis que, bueno, pues frente a la urbanización o el otro extremo de la urbanización precisamente es el despoblamiento. Despoblamiento rural, pero también en despoblamiento en las ciudades más pequeñas, en algunas capitales de provincia, que es lo que caracteriza el modelo urbano en España. No solamente se produce una gran concentración en las ciudades de la población, esta concentración no es algo que caracteriza el presente, sino que llevamos ya mucho tiempo con esta trayectoria, pero además tenemos una serie de modelos de urbanización, lo que se denomina, por ejemplo, mancha de aceite, ¿no? Las ciudades españolas han ido creciendo en este formato. ¿Qué significa? Bueno, pues que nos enfrentamos a mayores problemas, por ejemplo, relacionados con cuestiones, estamos en el marco de los ODS, pues tenemos una serie de desafíos asociados a este modelo de urbanización que derivan de una mayor contaminación. Cuanto más se extienden las viviendas en el territorio, más costoso es, por ejemplo, darle servicio. Imaginaos, la recogida de basuras en un edificio en un entorno, en un barrio en el que hay edificios altos, pisos, no es igual de costosa que lo que cuesta recogerla, por ejemplo, en una zona con la misma cantidad de población que vive en viviendas individuales, ¿no? En chalets adosados, vamos a suponer. Ya digo, esto es más caro, es más costoso en términos ambientales también. Bueno, enfrentamos una serie de desafíos. Pero sobre todo, los nuevos modelos de ciudad se están caracterizando por, como veremos un poquito más adelante, enfocarse en determinados usos. Y esto pone en entredicho lo que llamaríamos el derecho a estar. Hay algunos autores, Lefebvre hablaba del derecho a la ciudad, es un concepto interesante por si queréis explorarlo, pero ahora mismo lo que estamos poniendo en entredicho con estos modelos de ciudades es el derecho a permanecer en el espacio, ¿no? Hablaremos también de cómo los espacios a veces nos expulsan, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que esto es cierto, han cambiado las formas de sociabilidad. La socialización es una cosa, es el proceso de aprendizaje de las normas a lo largo de toda la vida, aquí nota sociológica, y la sociabilidad nos refiere a la forma en la que nos relacionamos los seres sociales, las personas, ahora todas las personas son seres sociales, bueno, pues cómo nos relacionamos entre nosotros. Sabéis que hay nuevas formas, pues todo lo que tiene que ver con digamos, internet, etcétera, etcétera, bueno, pues ha cambiado. Pero incluso en el espacio público, la forma en la que nos relacionamos con los demás también ha cambiado. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de la ciudad, cuando hablamos del entorno, estamos en realidad hablando de o viendo, visibilizando, un aterrizaje de los problemas sociales que caracterizan un país. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa con el concepto vejez? Bueno, ¿qué os viene a la cabeza cuando hablamos de vejez? Bueno, pues cuando hablamos de vejez, generalmente nos viene a la cabeza la idea de la necesidad de los cuidados. Hay una asociación que tiene una base cierta, claro,
que tiene que ver, pues eso, con una mayor necesidad de cuidados, vivimos muchos más años, por lo tanto, pues podemos estar en riesgo, entre comillas, de sufrir una serie de problemas relacionados con nuestra salud, con nuestra movilidad. Bueno, ¿en qué más pensamos cuando hablamos de envejecimiento? Bueno, pues si lo metiéramos en Internet o si viéramos qué noticias salen en prensa con respecto a este tipo de, con respecto a esta cuestión, vamos a ver mucho sobre la cuestión de las pensiones. Eh, Creo que la mayoría sois economistas o soy de ADE, no os estoy descubriendo nada nuevo. Otro de los temas que ahora mismo se están planteando muy asociados a la vejez es la cuestión de la soledad. Sabéis que la soledad también afecta, de hecho, en mayor medida a las personas jóvenes, pero bueno, es verdad que en la vejez puede estar asociado a una serie de fenómenos que tienen que ver pues, con la emancipación de los hijos, lo que se llama nido vacío, con la con el fallecimiento generalmente del esposo porque las mujeres vivimos más, con bueno, pues la desaparición de amigos, con la aparición, ya digo, de problemas físicos que nos impiden relacionarnos en el espacio. Bueno, pero fijaos también en una, bueno, hay otro tema que es que cuando hablamos de envejecimiento lo que vemos es pues la idea de ganancia para muchas empresas, porque sabéis que existe una gran presión, sobre todo sobre las mujeres, con esta idea de que necesitamos parecer más jóvenes. Esto de la arruga es bella lo decimos, pero en realidad, ¿cuánto dinero gastamos en cuestiones relacionadas con la estética y con esta idea, ¿no? De es una especie de vejez, o sea, perdón, de juventud eterna? Pero incluso si nos vamos más atrás en el tiempo, pensar incluso en vuestra infancia, ¿no? ¿En qué imágenes teníais con respecto a lo que era la vejez? Bueno, pues os he puesto aquí el ejemplo de la bruja malvada, que cuando, bueno, pues cuando más mala es, pues se convierte en una mujer vieja, en una mujer de aspecto pues envejecido. He pensado un poco en la idea de Hansel y Gretel, ¿no? Esta señora que está tranquilamente ahí viviendo en el bosque, en su casa, sin que nadie la moleste. Vienen unos niños a comerse su casa y encima la mala es ella. Bueno, pues fijaos un poco en ese planteamiento. ¿Qué es lo que sucede si nos vamos un poco más allá de la prensa, de la publicidad, y nos vamos al terreno de las políticas? ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, este señor que tenéis aquí es Taro Aso. Taro Aso fue el primer ministro japonés y fue ministro de Economía, ¿vale? Este señor dejó en 2013, que parece que hace mucho tiempo, pero si lo pensáis, para la barbaridad que dijo, no está tan alejado en el tiempo. Dijo algo así como, he visto una persona de 90 años hablar sobre el futuro, cuando lo que debería hacer es darse prisa y morir. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues ahora Taro Aso tiene más de 80 años, lo de la prisa se le ha olvidado, él no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque experimentamos una especie de disociación en la que esto de la vejez, los viejos son nosotros, ¿no? O sea, de alguna manera parece que, bueno, pues en algunos contextos nos quejamos o se quejan de lo que supone el envejecimiento, pero resulta que nadie quiere morirse. Y pensemos aquí que lo contrario al envejecimiento es justamente eso, morirse. Bueno, en este contexto en el que hay tanto ruido, en el que se están debatiendo todo este tipo de ideas, al final, bueno, pues cualquier idea, lo que yo llamo ideas felices, cualquier idea que salga de esta línea parece que es una super idea, ¿no? Y todos nos agarramos ahí. Pero en realidad lo que tenemos es una gran falta de análisis, una gran falta de diagnóstico, en la que no tenemos en cuenta que, bueno, pues la vejez es simplemente una etapa más de la vida. ¿Vale? En el desarrollo vital, ya digo, si a todos, si nos va bien, pues todos llegaremos a la vejez, que además la vejez tiene una gran riqueza en la sociedad, bueno, pues por cuestiones que tampoco hace falta que entremos, pero podríamos hablar de la riqueza de las relaciones intergeneracionales, y se nos olvida también que esto que yo os decía antes, ¿no? Que lo que estamos viendo son la concatenación de una serie de problemas sociales que se reúnen en el espacio. Pensemos, por ejemplo, en la desigualdad y estos efectos que yo os decía de la acumulación o aglomeración de población en el territorio. Lo que os decía, para insistir un poco en ello. El envejecimiento, ¿no? El avance de la esperanza de vida es el mayor logro de cualquier sociedad. Aquí veis un poco cuál es la evolución y cómo ha aumentado la esperanza de vida a edades avanzadas. ¿Vale? Sobre todo nos importa esto, que no solamente ha aumentado la esperanza de vida,
sino que aumenta también a estas edades avanzadas. Esto hace que ya no estemos hablando solo de una transición demográfica, ¿vale?, sino de una especie de transición hacia la longevidad, porque la ganancia de años de vida se concentra en a edades más avanzadas. Para que os hagáis una idea de unos datos, ¿no? Pues en 2035 la esperanza de vida en España, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 83,2 años para los hombres y los 87,7 años para las mujeres. Se espera que en 2069 las mujeres españolas alcancen como esperanza de vida, los 90 años. Fijaos lo que supone esto. No estamos hablando solo de que unas pocas personas vivan más tiempo, sino de que más personas viven durante más tiempo, ¿vale? Bueno, ¿por qué nos concentramos en esta idea de la vejez y la ciudad? Bueno, pues por la importancia demostrada que tiene permanecer en el entorno conocido. Sabéis, seguramente no os cuento nada nuevo, que en España, cuando se hacen estadísticas, pero también en otros países, cuando se les pregunta a las personas mayores, o a las personas mayores y personas más jóvenes, dónde desean vivir en el futuro, dicen que quieren permanecer en su entorno conocido. ¿Por qué? Pues porque permanecer en un entorno conocido, en nuestro barrio, nos permite, evidentemente, seguir en contacto con nuestros amigos, con el espacio que conocemos, pero también nos ayuda a percibir una mayor continuidad, un mayor control sobre nuestra vida. Nos permite no experimentar la vejez como una etapa de ruptura y como una etapa de pérdida, ¿no? Como si al llegar la vejez ya necesitamos una serie de ayudas y demás. Si permaneces en tu propio espacio, puedes tener una dimensión de continuidad contigo mismo, ¿no? Pensad incluso en los recuerdos, qué significa vivir en un determinado espacio. Bueno, también nos ayuda a tener una mayor seguridad. No sé si os pasa, pero generalmente cuando llegáis a vuestro barrio tenéis esa idea, ya estoy en casa, ¿no? Un poco esa idea. También nos ayuda lo que se denomina la solidaridad de microgrupo. Esta cuestión de que en tu barrio es más fácil que te ayuden a determinadas cuestiones, que si te pasa algo, bueno, pues la gente vaya a ayudarte, cuestiones de este tipo. Pero vamos, para no entretenerme mucho, voy a intentar ir un poco más rápido por esta parte. Bien, bueno, sobre los cuidados, probablemente no os voy a decir nada nuevo, no me voy a detener mucho en esto, pero sí que me gusta esta definición. Cuidado social sería una relación social horizontal y recíproca, emocional, esto es importante, física también, claro, y de mediación, que implica, bueno, la asistencia práctica y la vigilancia. Hay muchas definiciones de cuidados, son definiciones un poco complejas porque entran en juego muchas cuestiones, cuidado formal, cuidado informal, cómo intervienen el Estado, el mercado y la familia. Sabéis que España es un Estado familista. Bueno, hablar de cuidados siempre supone un ligero problema. Hace unos años se comenzó a hablar de la idea de la ciudad de los cuidados. Ayer, por ejemplo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sacó un informe sobre la necesidad de cuidados a futuro. Este era un informe concreto sobre la situación del SAD, del Servicio de Atención a la Dependencia, pero lo que planteaba era que bueno, pues no tenemos suficientes personas para cuidar. Todo esto tiene que ver con una serie de cuestiones laborales, de valorización de los propios cuidados, en la que no entraremos en un futuro, en otra sesión que organicen desde vuestra facultad, pero bueno, dentro de este marco de pensamiento en el que estamos hablando de una crisis de los cuidados, en el que tenemos una demanda de cuidados a la que no podemos responder, se empezaron a plantear diferentes cuestiones. Una de ellas era la ciudad de los cuidados. No sé si habéis oído hablar de este concepto, pero bueno, justo como estamos hablando de ciudad y cuidados, pues quería hablaros un poco de esta idea, que se ha desarrollado en distintos países del mundo, por ejemplo en Madrid, durante un tiempo, durante la legislatura de Carmena, se hablaba de esta idea, ¿no?, de la ciudad de los cuidados. Pero ¿qué es esto de...? ¿Qué nos evoca? ¿Qué es esto de la ciudad de los cuidados? Bueno, tendríamos que hablar de cuidados en la ciudad y cuidado, parece que es una cuestión menor, pero fijaos cómo cambia el concepto en nuestra cabeza cuando vamos cambiando el orden de las palabras. ¿Qué nos sucede con esto de la ciudad de los cuidados? Bueno, pues que es muy difícil de definir y delimitar. Si en Internet, en Google Imágenes, ponemos una búsqueda, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿O qué nos evoca esta idea? Bueno,
Pues por supuesto, nos aparecen imágenes en las que siempre están asociados los cuidados con población mayor, por supuesto, y con mujeres. Siempre las cuidadoras son mujeres. Es cierta que, vamos, es cierta, hay una feminización de los cuidados que es evidente. No recuerdo las cifras actuales, pero más del 85% de quienes proveen de cuidados son mujeres. Miremos dónde miramos. Si miramos en el sector privado, si miramos en el sector de las familias, donde miremos. Si nos vamos más allá de la vejez y intentamos buscar otras imágenes, pues nos aparece también una señora cuidando de niños. Otra serie de ideas, con esto de Ciudad de los Cuidados, pues nos evoca ideas un poco hippie guays, vamos a llamarlas. Una de las imágenes, os he puesto esta con el paso de cebra con los colores del arco iris, o con este señor que te dice abrazos gratis, ¿no? Parece que cuando hablamos de Ciudad de los Cuidados hablamos de una serie de cuestiones que se alejan un tanto de lo que en realidad necesitamos. Yo no necesito que un señor desconocido me dé abrazos por la calle. Lo que necesito es que la ciudad en la que estoy me permita moverme, por ejemplo, sin dificultades. Pensad, y esta sí me parece un buen ejemplo, la imagen de arriba, en la que veis, bueno, pues cómo los juegos de un parque están adaptados a niños y niñas con movilidad reducida, ¿no? Con problemas de movilidad. En general, ya digo, como hay un poco esta confusión acerca de si los cuidados es una cuestión privada, ¿no? Está, ya digo, muy centrada en la dimensión de los hogares, en la dimensión de las familias. Como existe además una ausencia de aproximación intradisciplinar y transversal al problema, al final no tenemos un buen diagnóstico. Y ante esto, pues, ¿qué nos sucede? Pues eso, que a veces tenemos una serie de ideas felices que pueden ser interesantes. No quiero ser excesivamente despectiva con esto de las ideas felices, pero sí remarcar que parece que hay una distancia entre estos planteamientos y la realidad del día a día de las personas y con la realidad de qué significan en realidad los cuidados. Me gustaría también remarcar o haceros una pregunta, si nos da tiempo, voy mirando el reloj a ver cómo voy de tiempo, me gustaría haceros una pregunta y es acerca de si los cuidados deben ser una responsabilidad social o una responsabilidad individual y qué es lo que está marcando ahora mismo pues el campo de, por ejemplo, en el campo urbanístico, ¿no? Vamos a ver a qué me refiero con esto del espacio urbanístico. Vale. Bueno, ahora mismo por cómo está la pantalla, yo no os veo, no sé si hay dudas o no hay dudas. Roberto, tú me interrumpes, por favor, si hay alguna cuestión, y si no, pues yo sí. Vale. Vale. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, pues que con los planteamientos que se han hecho hasta ahora, uniendo ciudades, cuidados, envejecimiento, bueno, pues se han realizado actividades muy atomizadas entre sí. Es decir, que solamente abordan una pequeña dimensión de los cuidados, pero que no están teniendo en cuenta una visión mucho más integral y una concepción acerca de que los cuidados, y esto es muy importante, es algo que no vamos a necesitar solamente en nuestra vejez. Los cuidados no es solamente algo que se provee o que se dedica a los niños y a las niñas, por así decirlo, sino que todos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida diaria, necesitamos en algún momento un tipo de cuidado. Y hay una serie de etapas a lo largo de nuestra vida que pueden requerir una demanda mayor de cuidados. Ejemplo, pensad no ya en la vejez, no penséis en la infancia, pensad en qué sucede cuando os rompéis una pierna o os hacéis una esguince. Pensad qué sucede si estamos en un entorno en el que no tenemos accesibilidad universal. Veremos luego unas imágenes. No sé si os ha sucedido alguna vez, pero que por lo que sea habéis tenido un pequeño problema de movilidad y os habéis dado cuenta de que de repente esa cuesta que no parece tan empinada cuando no tienes problemas de movilidad, cuando no te duele el pie, bueno, pues de repente se hace muy acusada cuando sí que tienes ese problema. Pensad en los espacios verdes dentro de la ciudad. Voy a hablar un poco así, muy ligeramente, de la salud urbana y de la contaminación, pero incluso de qué representa tener espacios verdes cerca de casa. Un espacio en el que podáis, bueno, correr, jugar, pasear a vuestro perro, lo que se os ocurra. Ya digo, tenemos además, bueno, pues esta ausencia de perspectiva de la infancia. Sí que existen una serie de medidas que son las ciudades amigas de la infancia
y en el otro extremo de la vida tenemos las ciudades amigables con las personas mayores. A mí esta diferenciación de que las ciudades sean amigas de los niños, pero solo amigables con las personas mayores, a mí me cruje un poco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero en realidad, aunque estamos intentando plantear este tipo de dimensiones que son tan importantes, lo que nos encontramos es que las ciudades están ocupadas principalmente por el coche. Intentamos hacer a través de esta visión de las ciudades, de los cuidados, ciudades, bueno, como las queramos llamar, una reconquista del espacio ocupado por el coche a través de las zonas de bajas emisiones, que sabéis que ahora las grandes ciudades son obligatorias, a través de peatonalización, bueno, pero vamos a intentar hablar con ejemplos, con fotografías, que creo que puede ser más claro. Necesitamos, y esto se nos olvida, ya te digo, aquí hablo un poco de los contras, o sea, de que sí se hace bien, de que no se hace bien, pero a pesar de que hay una serie de iniciativas de gobernanza participativa, que sería clave también esta idea de ciudades que cuidan, bueno, pues se nos queda un poquito de aquella manera. Bueno, ya digo, en teoría, todos estos planteamientos de esa ciudad que cuida, o esa ciudad de los cuidados, o esa ciudad cuidadora, es maravillosa y estupenda, pero si analizásemos nuestras ciudades, y fijaos que, bueno, algunos de estos problemas pueden resultaros menos llamativos en Albacete, pero suceden. Es decir, en Albacete detectamos también muchos problemas, por ejemplo, de accesibilidad universal. Pensad en zonas en las que de repente la acera se estrecha mucho, donde se ha proporcionado mucho más espacio al coche y el peatón de alguna manera se ve relegado. Bueno, ¿qué sucede en nuestras ciudades? Ahora mismo hablando de manera muy general, y es cierto que hay ciudades que lo abusan mucho más que otras. Yo vivo en Madrid, Madrid es creo la exposición extrema de todos los problemas que podemos encontrar. Tenemos problemas de salud urbana que tienen que ver, ya digo, a partir de esta mayor importancia que se le da a los coches, a los vehículos y demás, bueno, pues tenemos unos problemas de emisiones y de ruido. Los ruidos causan una serie de problemas en vuestra salud, incluso en vuestra, no, que no sirva de excusa para el próximo examen, pero incluso en la capacidad que tenéis de concentración cuando estáis estudiando, pues cuestiones como el ruido urbano, el que deriva de los coches, bueno, pues tiene un impacto muy negativo. Tenemos un problema de soledad, ya decía, os comentaba antes, es un problema de soledad que no solo se da en las personas mayores, es que también se da entre las personas más jóvenes. De hecho, se da en mayor medida en las personas más jóvenes. Tenemos un problema de cohesión social, ¿no? De la forma en la que nos relacionamos con los otros, como de unir hasta una determinada sociedad. Tenemos problemas de integración y de inclusión. Y meto esto, que aunque os parezca un poco extremo, pero a mí es una cuestión que me preocupa mucho. En España se suicidan 11 personas cada día. No estoy diciendo los suicidios, el suicidio es multicausal. No estoy diciendo con esto que la configuración de las ciudades está directamente relacionada con, pero ya os decía que en la ciudad lo que podemos ver es cómo aterrizan los problemas que una sociedad tiene. Si una ciudad no nos permite relacionarnos, no nos permite cultivar esa sociabilidad que es imprescindible para los seres humanos, bueno, pues ya digo, puede conducir a mayores problemas relacionados con todo este tipo de cuestiones. Bueno, hablamos de ciudad de cuidados, ¿vale? ¿Qué no puede ser una ciudad de cuidados? ¿Veis la imagen que tenemos aquí en el extremo, en el que tenemos una rampa que acaba en unas escaleras? Maravilloso. A veces hablamos de accesibilidad universal y la accesibilidad universal, pues, bueno, pues no siempre es real. Es cierto que se dedica mucho dinero, es cierto que tenemos una normativa sobre accesibilidad universal que cada vez es más fuerte, pero a veces incluso es más barato no cumplirla que cumplirla. Ejemplo, en los nuevos edificios había una normativa en Madrid de accesibilidad universal que exigía que tuviesen un garaje. ¿Para qué? Pues para que los coches de los habitantes de ese edificio, pues de los vecinos de ese edificio, no estuviesen aparcados en la calle. Cuando un coche está aparcado en la calle, está, bueno, pues privatizando, por así decirlo, haciendo propio un espacio que por lo tanto nos está dedicando pues a que paséis vosotros, por ejemplo, ¿no? A que un niño esté corriendo. Pensad en la cantidad de coches que hay aparcados en las calles, ¿no? Bueno,
pues ya, esto que os decía, resulta que era más barato, o sea, costaba mucho más construir ese garaje que pagar la multa que había que pagar. Entonces, bueno, pues muchos edificios nuevos hicieron caso omiso, pagaron la multa y, bueno, pues en realidad no hay mucho más allá. Bueno, estas otras dos imágenes son cogidas en Madrid, ¿vale? Veis aquí un cruce semafórico, que es muy largo, y una señora con un bastón. Esto no sé si os habéis dado cuenta, si os ha sucedido alguna vez, que habéis empezado a cruzar un paso de cebra y se ha apagado el muñequito verde antes de que llegaseis al otro extremo. ¿Os ha pasado alguna vez? Bueno, pues pensad en las dificultades que tiene una persona que tiene una movilidad reducida, que va más lenta por sus condiciones físicas. Entonces, esta señora, pues, iba un poquito más lenta y además va con un bastón. Y entonces os señalo esta otra imagen que hay aquí al lado, ¿vale? Aquí lo que veis es, bueno, estos son como unos respiraderos de un garaje, de un parking que hay por debajo. ¿Qué sucede con esta persona? Sé que no veis toda la imagen, entonces vais a tener que fiar de mí y de mi descripción. Pero para poder cruzar al otro lado, imaginaos qué sucede con esta mujer que lleva su bastón. Fijaos en todos esos agujeritos. Esta mujer no puede cruzar. Esta mujer tiene que darse un paseo infinitamente más largo para poder pasar al otro lado, que además es un parque. Entonces, imaginad, ¿no? Lo que me gustaría es remarcar estas cuestiones para que empecéis a mirar la ciudad y vuestro entorno con otros ojos, con unos ojos críticos, en los que nos demos cuenta de algunas cuestiones. Pensad también en algo que hacemos que igual no nos damos cuenta. Habéis visto los volardos, ¿no? Estos pivotes que hay aquí. No sé si esto os habrá pasado, a mí sí me ha pasado alguna vez, pues que vas corriendo, vas un poco despistada y de repente te das con esto y duele bastante. ¿Vale? En la rodilla. Yo no me he llegado a caer, pero sí he visto gente que no se ha dado cuenta y se ha caído. Pero estos volardos, esto se pone para que las personas no aparquemos nuestro coche en las aceras. Fijaos qué cuestión, esto tiene que ver con una cuestión de convivencia. Esto ya no es una cuestión pública, ¿no? Ya no le podemos echar la culpa al ayuntamiento. Esto es una cuestión que lo ponen porque nuestro comportamiento no es adecuado, porque pensamos que no pasa nada, porque aparquemos 5 minutitos en un paso de cebra, o porque aparquemos 5 minutitos en un espacio de la calzada donde hay un acceso para personas con problemas de movilidad. Imaginaos lo que puede suponer sobre el día a día estas personas que ya lo tienen más difícil para relacionarse en este espacio. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, estamos diciendo esto. ¿Qué no puede ser una ciudad de cuidados? Pues una ciudad no accesible que no tiene en cuenta todas estas cuestiones no puede ser una ciudad de cuidados, pero tampoco puede ser la ciudad de los coches. Bueno, sabéis que también hay como una, no sé si en Albacete, la verdad, aunque bueno, sí, esto es cierto. En Albacete tenéis, por ejemplo, un grupo ciudadano que se moviliza por bicicletas. Sí, exacto, curva, que se moviliza por esta cuestión, porque lo que dicen es que no hay suficiente espacio o no hay un espacio adecuado, digamos, unas tramos, unas vías adecuadas para ir con las bicicletas. Pensad incluso en el espacio, esto me pareció muy interesante, además esto creo recordar que surgió en un trabajo que hicimos en algún momento en Albacete, que a veces queremos dividir el espacio, lo que hacemos en realidad es que decimos, bueno, vamos a poner una vía para bicicletas, vamos a reducir el espacio de los peatones, ponemos una vía de las bicicletas y no le quitamos el espacio de los coches. Y lo que sucedía aquí, y alguien se quejaba, alguien en silla de ruedas se quejaba con mucha razón, diciendo que para él era mucho más problemático en este caso incluso la cuestión de las bicicletas, esto simplemente lo digo para que lo reflexionéis, que también cogían una determinada velocidad y decía, claro, pero por donde antes pasaba con la silla de ruedas, ahora ya no puedo porque yo no había ciclista. Entonces, bueno, simplemente para que penséis un poco en la complejidad y en cómo necesitamos prestar atención a todas las necesidades y cómo estamos poniendo en el centro la cuestión de los coches. Pues es que igual no necesitamos tantos carriles de coches, ¿no? ¿Que vamos a tener más atasco? Bueno, pues habrá que hacer una disuasión del uso de los vehículos, ¿no? Y poder hacer unos usos alternativos que sean movilidad activa, autobuses, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la ciudad de los coches no puede ser, por definición, una ciudad que pueda. Vale.
Pensemos en esta idea de la ciudad que estratifica. Esta imagen que tenéis aquí, ¿veis estos pinchitos? ¿Para qué creéis que es esto? Necesito escucharos, que la respuesta yo ya me la sé. ¿Por qué creéis que ponen esos pinchos ahí? Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué ponen, bueno, indigentes? O sea, la idea te la compro, el concepto indigente no me gusta, ¿vale? Vamos a decir personas sin hogar, ¿vale? Personas que están en situación de calle, personas que no tienen hogar, ni siquiera la idea de tener casa, sino que son personas que exactamente no tienen hogar, no tienen una serie de redes sociales, no tienen, bueno, por distintas circunstancias, tienen que dormir en la calle. Bueno, esto se pone para evitar que estas personas pues, puedan dormir aquí por la noche. No sé si os habéis dado cuenta de la aparición de unos bancos. Antes eran bancos, ya digo, esto lo tengo más claro en Madrid porque aquí lo he analizado de manera detallada, no sé si tanto en Albacete, pero estos bancos que son incómodos, incómodos por definición, incómodos porque son para una sola persona, ¿vale? O porque tienen una serie de travesaños, por así decirlo, entre medias. Esto también se hace para que las personas sin hogar no duerman en esos espacios. Pero ¿qué sucede? No solamente expulsamos a las personas sin hogar, es decir, estamos creando una ciudad en la que hay ciudadanos de primera y de segunda y en el que el espacio público deja de ser público, porque por definición el espacio público no puede expulsar a nadie de su uso, sino que además, incluso, bueno, pues a quienes se les ocurran estas ideas infelices, si las otras eran felices, pues estas son ideas infelices, no están pensando que aquí tampoco se pueden poner los niños a jugar, tampoco pueden pasar personas con un carro, con una silla de ruedas, ¿vale? Lo que estamos haciendo es inutilizar parte del espacio público. Si resulta que ya lo tenemos que compartir con tantos coches, pues imaginaos si además empezamos a hacer este tipo de cuestiones. Tampoco puede ser una ciudad que cuida esta ciudad que está en obras continuamente. No sé si habéis notado, diferentes zonas de la ciudad reciben más obras que otras. En Madrid, ya digo, insisto, este es un continuo, además en determinadas zonas muy centrales, ¿no? Porque, bueno, pues implica también visibilidad de que el ayuntamiento está haciendo cosas, ¿no? Bueno, os puedo poner ejemplos en La Mancha, en Ciudad Real, en algunos municipios, pues de repente una determinada plaza que no estaba mal, pues de repente hay dinero, como vamos a cambiarla. Y te pusieron ahí una plaza horrible, con unos bancos súper incómodos, que además se recalentaban al sol. Bueno, tampoco puede ser una ciudad que cuida, esta ciudad que expulsa. No sé si conocéis el concepto gentrificación o el concepto turistificación. Como las ciudades están cada vez más dedicadas a ser visitadas por turistas, ¿vale? Eso sería la turistificación, y la gentrificación consiste en la expulsión de población de menores ingresos por parte de población que puede pagar más. Es decir, los precios de la vivienda, por ejemplo. Pero pensar también en qué tipo de oferta, podemos decir, gastronómica, o qué tipo de tiendas hay en un determinado entorno. Si en un determinado entorno quitamos todo lo que serían comercios de barrio, ¿no? Quitamos la carnicería, la pescadería, bueno, este tipo de supermercados, y empezamos a poner, bueno, pues incluso algún supermercado grande, si queréis, pero empezamos a poner pues tiendas de lujo, tiendas de diseño, tiendas como muy especializadas. ¿Qué sucede con la señora Juana, que lleva viviendo toda su vida, cuando quiere cocinarse unas lentejas? Pues que ya no tiene dónde ir a comprar las lentejas, ¿vale? Cada vez se le va haciendo más difícil. También porque cuando pensamos en una ciudad que cuida, tenemos que pensar en qué tipo de comercios tiene ese espacio, esa ciudad. Bueno, os pongo esta imagen, que me parece terrible, ¿vale? Es un ejemplo real, pero es, bueno, pues lo podéis ver, ¿no? Que se pone unas mallas de deporte para correr por la noche. ¿Qué sucede ahora? Esta idea de no debería pasar, pero pasa. Esto es una ciudad del miedo y una ciudad que pasa la responsabilidad social a la particular, ¿vale? Me parecía importante señalar esta cuestión, igual que os señalo esta otra que vemos aquí abajo, que si veis, bueno, en una legislación municipal
están hablando de gente mayor y están hablando de personas intelectualmente defectuosas. Este es un concepto todavía peor que el que hemos usado antes, ¿no? Para referirnos a las personas sin hogar. Es una definición terrible. Fijaos, ¿no? Cuando hablamos de ciudad, también hablamos de las políticas que la rigen. Bueno, tampoco puede ser la ciudad de los cuidados una ciudad que no nos escucha ni nos permite ver. Imaginaos para una persona que tenga problemas, no estoy hablando de una persona ciega, estoy hablando de una persona que tenga problemas de visión, ¿vale? ¿Qué pasa con este paso de cebra? Bueno, pues que es muy confuso, es muy complicado. Aquí no tenemos ya solamente problemas de accesibilidad, por ejemplo, cuando llegamos a este otro extremo, sino que es que incluso en lo que es el propio paso tenemos una serie de problemas. Podemos hablar también de cómo no cuida la ciudad ocupada. Esto no sé si habéis visto este fenómeno, ¿no? Por la noche, o sea, cada vez hay más bares que pueden poner la terraza sobre la acera. Pero es que cuando están cerrados también ocupan ese espacio, porque tienen estas pérgolas, porque utilizan ese espacio para almacenar sus cosas. Mientras tanto, pues eso, vosotros mismos, ni los niños, ni los mayores, ni los medianos, ni vosotros podéis pasar por este espacio, no podéis hacer uso de ese espacio. ¿Cómo hemos permitido que se privatice el espacio de esta manera? Este no puede ser un espacio que nos permita cuidar. Vale. Os pongo aquí otro ejemplo, ya digo, aquí en Madrid, por ejemplo, se ve muy claro. Este es un análisis entre cómo aumentan las sillas de terraza, ¿vale? Sabéis que para poner un número de sillas en el bar, en la terraza de un bar, hay que pedir una serie de permisos. ¿El ayuntamiento te los concede o no? Bueno, pues lo que vimos es que en determinados lugares aumentaban las sillas de las terrazas y al mismo tiempo disminuían los bancos. Si alguna vez os encontráis, pues ya digo, con un problema de movilidad, un día simplemente que estéis más cansados, que os habéis mareado, cualquier cuestión de este tipo, en determinadas zonas del centro de la ciudad, particularmente de Madrid, que aquí lo tengo, insisto, bien analizado, no hay sitios para sentarse. Solamente te puedes sentar si te sientas en un bar. ¿Esto qué nos está haciendo? Si no tenemos dinero para tomarnos algo o no nos apetece, bueno, esto también es una privatización del espacio, ¿vale? Os ponía las imágenes y os pongo ahora, empezamos un pelín más tarde, pero creo que vamos ya pilladetes de tiempo. Voy a intentar ir rápido en esta parte, pero bueno, esto es un resumen del diagnóstico que he realizado con respecto a la ciudad a lo largo de varios años a través de varias investigaciones. Lo que teníamos en realidad, con lo que nos encontrábamos, frente a ese discurso de la ciudad que cuida, la ciudad de los cuidados, era una ciudad que fomentaba el aislamiento, en la que estaba caracterizada por el problema, por la dificultad, por la limitación en el uso del espacio. Con respecto a cuestiones como el diseño, por esto que os decía, esa priorización del automóvil, porque se atomizan las funciones y pensad en esos barrios en los que en este barrio solamente hay comercios, se llama comercio, pues pensad en los grandes comercios. En este solamente hay viviendas, pero no hay bajos comerciales. En esta otra zona solo hay, bueno, eso sería la atomización de funciones, ¿vale? Porque tenemos además una ausencia de diagnóstico de cuáles son los usos, tenemos una ausencia total de perspectiva etaria, de perspectiva de la vejez en el diseño, tenemos aceras muy estrechas, incluimos elementos que dificultan la movilidad, a veces elementos que se ponen, bueno, pues un poco bajo esa visión arquitectónica, que prioriza el diseño frente a la funcionalidad. Fijaos en esta imagen que tenéis aquí en el ladito, ¿vale? Se supone que esos son bancos. ¿A vosotros os apetece sentaros en un banco de estos? A mí ya os digo que no. ¿Vale? Se está priorizando ese diseño frente a la funcionalidad. Claro, aquí te están diciendo, no, tenemos 3 bancos. No, no tienes ninguno, porque esto no es nada útil. Vale. Hay otro problema que a veces le prestamos menos atención, ¿no? Porque esto nos salta mucho más, pero tiene que ver con la conservación del espacio y mobiliario urbano. Mobiliario urbano es decir, pues eso, bancos, otro tipo de elementos. No están bien conservados, tenemos esa ausencia de accesibilidad a la que me refería antes y esa falsa accesibilidad. Se prioriza a veces el patrimonio urbano frente al usuario. Me parece que es muy importante, por supuesto, que conservemos, bueno, pues cuestiones arquitectónicas bellas y hermosas de nuestras ciudades. Pero tenemos que tener en cuenta siempre que las ciudades están para ser usadas. Si no podemos, aquí os pongo un ejemplo que tiene que ver con la emisión de las viviendas. En los edificios protegidos no se puede poner ascensor, aunque haya una persona en silla de ruedas viviendo en el tercero. Bueno, esto desde luego es un problema, porque estamos
priorizando ese patrimonio arquitectónico frente al habitante que reside en esa vivienda. No digo que sea una solución fácil, pero desde luego es una cuestión que hay que analizar bien. Bueno, por este mobiliario urbano de expulsión, esto que veíamos antes, ¿no? De estos pinchos o estas incomodidades que se ponen a posta para que las personas no estén, esto de las aceras ocupadas, que también vimos. Si pensamos en el transporte, pues también resulta insuficiente, hay muy pocas alternativas, a veces ninguna al uso del vehículo privado, a veces es inadecuado, a veces no tiene perspectiva etaria. No sé si aquí también me gustaría que hicieseis ese ejercicio, que miraseis si todas las paradas de autobús son accesibles para las personas mayores. ¿Vale? Para personas mayores, ya digo, personas con problemas de movilidad, pensar en una persona que va con un carrito de un bebé. Fijaos en esta cuestión que parece que es menor, pero no disponer de baños públicos supone un gran problema para personas mayores que tienen problemas de vejiga, para personas embarazadas, mujeres embarazadas que también tienen problemas de vejiga, ¿vale? Y en definitiva, lo que tenemos es una configuración del espacio que es muy estresante. Pensad en cómo los niños pueden, voy a decir, sobrevivir en determinados espacios, ¿no? Como los espacios de las ciudades cada vez están menos destinados para jugar. Aquí os pongo simplemente, ya voy a intentar terminar, otro ejemplo. Aquí lo destaco porque este señor que veis, pues es, además de manchego, mi abuelo, y este es el suelo de su barrio. Mi abuelo aquí, cuando hice esta fotografía, tenía pequeños problemas de movilidad, o sea, él va muy lentito y tiene problemas de equilibrio, y lo que sucedía es que al estar tan mal conservado el pavimento, él ya no podía hacer un camino simple solo porque se tropezaba y se caía en este tipo de espacios. Esto os lo pongo un poco como ese ejemplo, ¿no? Que os decía. En definitiva, podemos hablar de unos espacios habilitantes, ¿vale? Que nos permiten relacionarnos en el espacio, que nos permiten estar en ese espacio, que nos permiten cuidar, que nos permiten ser cuidados, que nos permiten sociabilizar. Frente a esto tenemos unos espacios que no lo son, y unos espacios que no son habilitantes no solamente no van a dar lugar a los cuidados, sino que van a imponer un modelo de soledad. Nos van a hacer que estemos aislados físicamente de los demás. Quedan 4 minutillos nada más. Yo creo que voy a parar aquí para que si queréis podáis plantear alguna pregunta, alguna cuestión que os interese. ¿Te parece, Roberto? Vale. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, cuestión que queráis hacer a Irene? Quejas, ¿El qué? preguntas, sugerencias, quejas, aquí cogemos todo. Sí, ¿se aceptan quejas también? Que no sé si hacer así con la cámara porque no sé si se va a ver bien. Espera. Cambio esto. A ver. Ah. Yo sé que ya tenemos hambre, pero si no hacéis preguntas os voy a torturar a media hora más. A la que tengo para media hora más. Vosotros veréis. Dale. Hay una valiente que va a salvar. Que Sí. Beatriz, ¿quiere intervenir? Después de todo lo que has comentado de los impedimentos de las calles, al ver a las personas mayores, porque yo tengo mis propios abuelos que vivían en un tercero, sin ascensor, en unas escaleras súper estrechas, en los que yo cuando acompañaba a subir a su casa, iban escalón por escalón, literalmente subían de un escalón en otro, y al ir por la calle, pues muchas veces se encontraban con ese tipo de situaciones. ¿No hay alguna manera de solicitar a alguien que mejoren esas cosas, o esas solicitudes se hacen y nadie les hace caso en estas situaciones? Porque al fin y al cabo en la calle es de todos, ya sea de mayores, de jóvenes, y si la gente no intentamos preguntar o pedir solicitud de estas cosas, de mejorarlas, nunca va a mejorar, ¿no? Pues toda la razón, Beatriz, ¿verdad? Sí. Sí. Pues has apuntado una cuestión que es muy importante. Generalmente, ahora mismo se está precisamente debatiendo una cuestión sobre accesibilidad en relación con las viviendas. Hasta ahora había una serie de regulaciones, ya digo, no sé cómo es en el futuro inmediato,
pero hasta ahora había una serie de regulaciones que dependían de la comunidad autónoma. Insisto que justo ahora mismo no sé en qué estado está. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces las personas no conocemos el proceso, porque sí que es verdad que según la ley de discapacidad que se aprobó hace poco y según otro tipo de principios que existen en los municipios incluso, las personas podrían pedir poner un ascensor, por ejemplo, en su edificio. ¿Qué pasa? Que como eso lo tiene que pagar entre todos los vecinos, pues a veces yo cuando entrevistaba a las personas mayores, lo que me decían es que, claro, si se iban a meter en una guerra con el tercero C porque no quería pagar y demás, pues a veces no se atrevían a pedirlo. A veces eran incluso las propias personas mayores las que decían, es que no tengo dinero, entonces voy muy despacito, voy no sé qué, pero me decían, no, también un primero. Pero es un problema. Hay una cuestión que has apuntado, me parece muy importante, que es la parte de, ¿no?, los jóvenes, que podemos o que podéis hacer. Fijaos que cuando ahora mismo estamos en una situación muy difícil, por decirlo así en suave, con la vivienda. Esas viviendas, la vivienda de tus abuelos que viven en un tercero, que no tienen accesibilidad, etcétera, etcétera, es un problema también para el futuro. Es decir, las personas pueden desaparecer, pero ese edificio va a pasar a otras personas que van a tener también unas dificultades de accesibilidad, pues porque tengan niños pequeños, porque se rompan una pierna, porque... Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de algo que nos afecta a todos a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Generalmente lo que nos sucede es que no conocemos bien la normativa y aquí sí que creo que somos poco reivindicativos. O sea, sí que creo que hay que darle un poquito más de caña a las administraciones locales porque existen medidas. Hace tiempo existían incluso ayudas económicas, pero bueno, ya sabéis que cuando hay recortes, lo primero que se quitan son estas ayudas que al final tienen un destino social. Gracias por responder. No sé si hay alguna cuestión más o están todos pensando en comerse un lomo de orza con alioli, que es lo que me comería yo si estuviese allí. Hola Irene, soy María Ángeles Tortosa. Declaro públicamente que soy una fan tuya desde hace mucho tiempo, te sigo leyendo y me encanta hoy conocerte. Me hubiese gustado verte aquí en persona. Yo es una sugerencia, algo que también estoy viendo y que pasa en las ciudades, es que sabes que estamos hablando de renaturalización. No es solo de devolver la ciudad a las personas, sino también a la naturaleza, devolviéndole aquello que le hemos quitado. Hay iniciativas en algunas ciudades de competir en cuántos kilómetros estamos quitando de asfalto para devolvérselo a la tierra y a los ciudadanos, ¿no? Es cómo metemos ese proceso también en todo esto que estás comentando. Si ya has hecho alguna ya averiguación o has estado ahí analizando algo, o si te apetece para el futuro para que lo vayas teniendo en cuenta. Gracias, hasta luego. Pues muchas gracias por ese aporte. Es verdad que sí he analizado, pero desde un punto de vista en realidad muy legislativo, por llamarlo de alguna manera. Se supone que existe también una obligación de que tengamos, y sé que de lo que me hablas es de otra cuestión, pues se supone que existe la obligación de que tengamos espacios verdes y azules. Se ha demostrado cuánto influyen en positivo en nuestra salud, en nuestra sociabilidad, en la calidad de vida en general, pero lo que sí que he visto es que cuando nos ponemos a analizar esto, eso de que tienes que tener una zona verde a menor de no sé cuántos metros de tu casa no se cumple. Y vemos sobre todo, el análisis que hice es el que nos daba lugar a una desigualdad muy fuerte en la ciudad, porque había unos barrios que estaban muy bien posicionados en este sentido, con unos parques maravillosos, y había otras zonas que ya digo, es justamente la carrera contraria, ¿no? ¿Cuántos más kilómetros de pavimento vamos a hacer? En Madrid, de hecho, yo pongo el ejemplo de Madrid porque vivo aquí, porque bueno, me parece terrible, pero en realidad lo que tenemos es una mayor aparición de las plazas grises. Mientras unos municipios están apostando por esta renaturalización, lo que nos estamos encontrando aquí es que hay un ahogo total y absoluto de los árboles, cuando no una tala
directamente. O sea que ya lo de tener espacios de tierra ni se me ocurre, ¿verdad? No la he metido, pero hice antes de ayer una fotografía en la que, sabéis, los alcorques, ¿no? Esta zona que hay alrededor de los arbolitos cuando hay un pavimento. Bueno, pues la habían cerrado completamente. La habían puesto, ay, perdona, no me sale la palabra, pero la habían solado. Claro, sí, habían puesto adoquines. Claro, ¿qué pasa? Que así pues la pata de la silla de la terraza pues estaba más cómoda ahí. Pero claro, ¿eso qué supone para el pobre árbol? Bueno, pues posiblemente la muerte. Esta cuestión de la renaturalización no la he llegado a analizar todavía. O sea, creo que afortunadamente aquí hablamos antes un poco de la importancia que tenían los jóvenes. Yo diría en general la importancia que tiene la sociedad civil. Es verdad que desde las políticas, aquí creo que este seminario es en el marco de los ODS. Creo que tenemos una mayor sensibilidad también desde la dimensión de las políticas hacia estas cuestiones, pero depende infinito de la administración concreta, porque al final son cuestiones muy locales. Yo hablaba en algún momento de gobernanza. Depende de qué administración local tengamos, va a apostar por esta cuestión o no. A mí, desde luego, me parece una cuestión de futuro, sin duda. Creo que hay muchas posibles maneras de abordarlo y que me parece hiper necesario, pero ya digo, esto lo he trabajado de manera teórica nada más y únicamente analizando esa distancia. O sea, si tuviese que decir ahora, sintetizar esta cuestión ahora mismo, diría mal, todo mal. Me parece que tenemos ahí una gran oportunidad, es algo que tenemos que explorar, pero creo, ahora estoy trabajando justo en una línea ecosocial y me maravilla, o me sorprende, me maravilla, no, me horroriza que siga habiendo una negación, ¿no? De que estamos ante una cuestión relacionada con el cambio climático, pero ya digo, yo a veces es como, bueno, pues no lo mires por ahí, míralo con el espacio. ¿Tienes un espacio verde, con lo bien que se está en un espacio verde en tu entorno o no lo tienes? Bueno, aquí ya me estoy yendo un poco del tema, pero muchas gracias por el apunte, porque sin duda hay que tenerlo en cuenta. Y me parece muy interesante que esto sí que no lo habían, una definición que tengo sobre el espacio de los cuidados, la renaturalización, me parece que es una cuestión importante. O sea, que me lo dejo aquí apuntado y muchas gracias por la sugerencia. Bien. ¿Alguna última cuestión? ¿Os invoca ya el lomo de orza con alioli? Yo os pido por favor que os lo comáis por mí, que es lo que yo comería hoy si estuviese allí, vamos. Muy bien, pues muchas Pues lo gracias. han ganado, lo han ganado. Muchas gracias, Irene.